Esos receptores funcionan de esta manera. Lo que tienen en la mano, sí, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos a estudiar a los receptores. Una aplicación primero emitido desde potencial de membrana, potencial de acción, sinapsis. Y ahora vamos a ver la primera parte, donde se inicia la somestesia. Donde nace esa sensación de que yo puedo introducir mi mano en mi bolsillo y distinguir entre muchos objetos y voy a sacar unas hojas que me servirían. Aquí está, ajá, tengo estas hojas, sin error, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque tengo esa capacidad de poder distinguir y discriminar entre una y otra estructura. Puedo sacar mi llavero sin ver y buscando voy a ver cuál de los dos extremos me serviría a mí para entrar aquí al aula. Esto es indudablemente, voy a buscar la más grande, esta no me sirve y sí, aquí voy a ir, sí, mirad, voy a distinguir que efectivamente esta es la filial. Muy bien. ¿Cómo he hecho esto? Gracias a la gran capacidad que tenemos en la piel, en los tejidos articulares y musculares, y eso justamente vamos a estudiar ahora a ese gran mundo que son los receptores. Y partamos con una definición inicial. ¿Qué vamos a estudiar ahora? A la somestesia, que es muy diferente a la sensibilidad visceral. Esto es somestesia. Significa lo que ahí tenemos, percibe estímulos externos e internos y básicamente de 4 modalidades de la sensibilidad somática. ¿Cuáles van a ser aquellas que vamos a estudiar? Tacto es aquello que he utilizado. Sensaciones propioceptivas. Sensaciones propioceptivas cuando, por ejemplo, extiendo mi mano, hago esto, y con la mano derecha voy a simular o voy a imitar la misma posición de todo el brazo y de los dedos. Gracias a la somestesia que me está indicando cómo están los receptores articulares, receptores de la piel y principalmente receptores musculares y articulares, me manda una información y del cerebro, de mi hemiscerebro derecho, parte la información al izquierdo para que mande la información y se produzca la misma posición, sin error. Tal vez de 1 grado o 2 grados máximo, pero sin error. A eso se refiere estas, lo que llamamos sensaciones propioceptivas o de posición. Indudablemente una gran función se refiere al dolor y otra función a las sensaciones térmicas. 4 grandes funciones que nos van a permitir tomar el contacto con el mundo exterior. ¿Bien? ¿Y en base a qué? En base a 2 grandes vías. 2 vías que nos van a llevar esta información. Una, aquella que han estudiado en anatomía, recuerden lo que en anatomía estudiaron, el sistema lemniscal o columna dorsal. Nace en la columna dorsal y desde la difusación de Gori de Burdas tiene otra denominación que es el lemnisco medio. Y este sistema, llamamos sistema, va a llevar esta información. La sensibilidad propioceptiva consciente es muy importante y el tacto fino discriminativo junto a la vibración. Esas 2, y recuerden de hoy adelante, ¿qué información lleva el sistema lemniscal? ¿Qué información lleva el sistema de la columna dorsal? Y tenemos ahí discriminación, tacto fino y sensibilidad propioceptiva. Bien, el otro sistema, 2 grandes sistemas hemos dicho, en somestesia, el sistema espinotalámico, específicamente uno, el espinotalámico lateral, que va a llevar la sensibilidad termoalgésica, y el espinotalámico ventral que lleva el tacto grueso, el tacto grosero. 2 grandes sistemas que nos interesan en el estudio de ahora, de somestesia, y es interesante cómo puedo yo comprender somestesia si no sé los procesos por los cuales se realiza esto. ¿Recuerdan cuando hicimos sinapsis? La primera imagen era de una antena, emisora, etc.
Pues algo así podemos nosotros utilizar los procesos fisiológicos en su anestesia. Recepción, fase de detección. El receptor sensorial, miren, esta definición es bien simplecita, pero muy importante, interactúa con la energía del estímulo. Y hemos dicho que son estímulos físicos, químicos o mecánicos, aquellos que van a interactuar con nuestros receptores. Bien, una vez que ha tomado contacto, indudablemente, esta forma de energía tan variada va a ser transducida a una sola forma de comprensión, si queremos nosotros decirlo así, de nuestro sistema nervioso. Lo va a transducir a electricidad. Transforma entonces cualquier tipo de estímulo en un estímulo eléctrico. Una vez que ha transducido, va a transmitir y va a propagar a través de las vías sensoriales, las dos grandes vías sensoriales que hemos visto. Y los receptores además tienen esta capacidad de modulación. Van a modular la transmisión del estímulo nervioso. Dependiendo si, por ejemplo, yo aplico un rosa en mi piel, estoy estimulando cierto tipo de receptores y esto lo voy a traducir como un tacto fino, una caricia. Pero si aumento simplemente la presión, ya no van a ser los receptores del tacto quienes están siendo estimulados, sino los receptores de presión. Y si aumento más todavía la presión, serán los receptores de presión profunda. Entonces, miren, simplemente aplicando el mismo estímulo y modificando la intensidad de este estímulo, voy a estimular a otro tipo de receptores y el mismo estímulo que es presión, al aumentar la presión, voy a estimular primero receptores superficiales para una presión más leve y si aumento la intensidad de la presión sobre esta, receptores de presión profunda, mayor intensidad del estímulo. Bien. Y la percepción finalmente ha sido transmitida, ha sido llevada por esas vías y ahora es percibida a nivel del sistema nervioso central. Interactúa con una serie de otros fenómenos individuales para recordar la emocionalidad. Sí, si yo recibo una caricia me recuerda algo. Si me está doliendo la muela, ¡ay, otra vuelta esto! Me está recordando otro tipo de experiencia emocional afectiva que he tenido. O si es una sensación nueva, por primera vez he tocado electricidad, eso va a ser una forma que va a ir a ser guardada por primera vez. ¿De acuerdo? Bien. Señorita, ¿por qué ha abierto su celular? Aprenda a atender, hemos venido aquí a atender, a aprender, a utilizar una capacidad nuestra, la capacidad de atender, de concentrarnos, de escribir, de resumir, de sintetizar. Esa información la puedo yo traducir en las cuatro palabras que están ahí, luego podría buscar, pero ya he comprendido la información. Bien, veamos qué hace un receptor. Llega el estímulo, lo primero que hace es modificación físico-química de la membrana. Sí, es muy llamativo cómo al hacer un estímulo, al aplicar un estímulo, se van a producir modificaciones de la membrana. Si supongamos aplico un alfiler, estoy rompiendo yo la membrana, por lo tanto van a haber alteraciones donde va a ingresar el potasio, va a salir el potasio, la bradicinina, una serie de neurotransmisores que van a modificar la estructura de la membrana y van a modificar el potencial de membrana. Va a depender mucho el tipo de receptor para nosotros tener esta primera parte que es la modificación físico-química de la membrana. Luego se producen los cambios de la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Se modifica la permeabilidad donde nosotros teníamos la salida de potasio en reposo, ¿no es cierto? Entonces va a comenzar a entrar el sodio, primeramente, probablemente, difusiones de iones, modificación del potencial de membrana. Estaba estable, menos 70, menos 75, y como comienza a ingresar más sodio, ¿qué se está produciendo? ¿Qué tipo de potencial se está produciendo ahí? Un potencial local. ¿De qué tipo? Hipopolarizante. Ya, pues tienen que responder ya eso ustedes, ¿no es cierto? Y si entraría, aquí vean ustedes, si está entrando para producir un potencial hiperpolarizante, ¿qué tipo de ion está entrando o saliendo?
No mientan. Está saliendo más potasio o entrando más cloro. Pero eso hemos repetido muchas veces. ¿Cómo no han podido usted llegar a esta deducción? Entonces, bueno, me salté modificación del potencial de membrana, ya sea entrando más sodio o saliendo más potasio, y atiendan, aquí en el receptor, ese potencial local que en sinapsis se llamaba potencial postsináptico inhibitorio o excitatorio, aquí a nivel de ese receptor que nosotros tenemos se va a llamar potencial receptor o generador, ¿de acuerdo? Y bien, entonces, al entrar cualquiera de los dos iones, cualquiera modificación que hemos producido, aumenta el potencial umbral y por lo tanto comienzan a producirse estos potenciales locales que se van sumando de acuerdo a la intensidad del estímulo y nos descarga un potencial de acción. Mejor dicho, genera potenciales de acción. Podemos resumir que el contacto de este estímulo que produce modificaciones físico-químicas de la membrana modifica el potencial de membrana, produciendo hiperpolarización o hipopolarización. Si la membrana se ha hipopolarizado por la entrada de sodio, se genera potenciales de acción. Y estos potenciales de acción van a viajar a través de la fibra que le da origen. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Hemos comprendido, ¿verdad? Lo que hemos venido aquí es a comprender. Porque esta información está en cualquier libro, pero debemos comprender. Y esta es una forma de comprender ahora, aplicando simplemente curvas. Hemos dicho que la transducción es la transformación de un tipo de energía en energía eléctrica. Cualquier forma, cualquier estímulo se transforma en energía eléctrica, denominados potenciales locales y potenciales de acción. Muy bien. Y se genera este potencial de receptor. Perfecto. Y vemos nosotros, arriba está el estímulo, y observamos cómo se produce un primer potencial receptor a este nivel. Si se aumenta la intensidad del estímulo, nosotros tenemos un potencial local, un potencial receptor de mayor amplitud. Y si es mayor, sobre él entonces se van generando los potenciales de acción y tenemos los potenciales de acción. Se tiene que generar primero los potenciales locales, que se llaman potencial de receptor, que de acuerdo a la intensidad alcanzan el umbral de excitación y se produce el potencial de acción. Aquí vemos de otra manera, esta figura me gusta mucho más porque es más ilustrativa. Esta no mucho, bueno, acá veo cómo se aplicó el estímulo, se produjo un potencial de acción, un potencial local, potencial receptor. Este potencial receptor que se ha generado acá es llevado como potencial local a esta porción y se genera el potencial generador. Y observen que hasta esta primera porción, que es la zona de disparo, siguen sumándose, y cuando llega a este punto, que es la zona trigger o de disparo, ¡rum!, se comienzan a producir los potenciales de acción. Y va a depender el número de potenciales de acción, por eso viene ahí la parte de traduce además la información. No solamente transduce, sino traduce la información. Si es un estímulo débil, por decir, 5 potenciales. Si es un estímulo fuerte, 10 potenciales. Si es más fuerte, 20 potenciales. Está traduciendo la información. Ha transducido de una forma de energía a energía eléctrica. Pero además ha traducido la intensidad del estímulo. Mayor número de potenciales de acción, mayor intensidad del estímulo. Bien, sigamos adelante, jóvenes, que esto me encanta. Y aquí tenemos entonces, veamos, transducción sensorial. Lea un par de segundos. Bien. Amplitud del estímulo. ¿No es cierto? Mayor amplitud, mayor número de potenciales de acción. Bien. Este potencial receptor sabemos que es graduable, sumable, se propaga con decremento, no obedece a la ley del todo o nada. Este potencial receptor se ha generado a este nivel.
se aplicó el estímulo en el receptor y se genera el potencial receptor. Y en la zona, aquí está la zona de propagación, a este nivel se traduce, se cambia ahora el potencial local por potencial de acción. Y dependiendo la intensidad, la amplitud de ese potencial local y la duración, pues tenemos nosotros un número variable de potenciales de acción que van a viajar, y esto me gusta acá, porque este axón está transmitiendo los potenciales de acción tal como se han generado en principio, sin ninguna modificación, se transmite a lo largo de todo el axón hasta llegar al elemento presináptico para que se traduzca como potenciales postsinápticos para transmitir la información. ¡Qué fabuloso es! Una miniatura microscópica es capaz de hacernos esta transformación de un estímulo. Bien. Discriminación topográfica, localización del estímulo. Es interesante, vean ustedes, si nosotros, esto es en milímetros, discriminación en milímetros, 1, 2, no, 10, 20, 10, 20, 30, 40 milímetros, aquí sería 5 milímetros, y veamos, ¿qué quiere decir esta discriminación topográfica? La capacidad de identificar dos o más puntos de estimulación como diferentes. Si yo aplico entonces acá dos estímulos, tendría que estar captando dos, pero es bien interesante, y en prácticas vamos a entender mejor, pero es la capacidad de identificar dos puntos. Esta es una discriminación táctil que es proporcional, al número de unidades sensitivas que inervan esa zona. A mayor densidad, mayor discriminación táctil. A menor densidad, menor discriminación. Densidad de receptores. Los campos más pequeños están, por ejemplo, en la punta de los dedos. Sí, veamos, oigan, a ver, esta figura nos dice esta parte, por ejemplo, que va a discriminar dos puntos cuando es 10, 20, 30, 40, casi 45 milímetros. O sea, 4.5 de 100. Ahí, o menos de esto no discrimina como dos puntos. Más de esto sí. Pero vayamos nosotros a la punta de los dedos, en especial del índice y del pulgar, y nosotros tenemos que 2 milímetros ya es capaz de discriminar dos puntos. ¡Qué increíble!, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay? Esta es otra zona tan inespecífica como el brazo, es la pierna, el muslo, la espalda, el tórax. Estas porciones que no necesitan una discriminación táctil, como por ejemplo para sacar esto y sin mirar, simplemente apretando los botones y sin saber de memoria, yo puedo hacer el cambio, ¿no es cierto? Podría hacer el cambio, porque estoy discriminando gracias a la densidad, a la gran densidad de receptores táctiles que yo tengo en la punta de los dedos. Pero si me ponen ustedes, y le pondré ahorita a uno de ustedes en el antebrazo, ¿qué tiene? Oiga, usted no ha venido a clase nunca, ¿no? Está prohibido sacar fotos, grabar. Miren, primera vez que ha venido ese joven. Ya ha venido a sacar fotos. Hola, ahora sí, sáqueme unita. Así, vamos. Ahora es que le dice que saque, no saca. Ya, pero está prohibido, ¿ah? Saque su cuaderno. Abra su cuaderno, saque. Escriba con la mano. No ha traído punta bola. No sabe lo que es eso. No sabe lo que es un bolígrafo. Ya, qué increíble. Siempre hay alguien que me distrae, ¿no, señorita? Bueno, me interesa eso porque esta gran capacidad discriminatoria es fabulosa. Gracias a eso no me puedo equivocar yo en agarrar un objeto en la oscuridad, una tabletita, tengo que tomar mi tabletita. Aquí está, no voy a tomar un Alka-Seltzer, no, una chiquitita, tengo que ponerme, la pongo bajo la lengua y ya está. Sin necesidad de abrir los ojos he podido hacer eso. Pero en la espalda, y les diría algo interesante ahorita, por ejemplo, alguien podría discriminar la costura de su camisa o la costura de lo que tienen en el cuello. No. Pero si yo utilizo estos mis dedos, digo, acá está la costura, aquí. Puedo, muy fácilmente. O la costura en el puño de mi
camisa. No, pero agarro con mis dedos y puedo discriminar fácilmente dónde empieza un lado y otro lado, porque esto tiene la gran capacidad discriminatoria. Pero mi antebrazo, cuello, vean ustedes, no tiene esa capacidad. Por lo tanto, es importante reconocer eso. Bien. Discriminación de 2 puntos para evaluar la capacidad de discriminación espacial. Lo que habíamos mencionado anteriormente, objetivamente el autor que hizo esto me gustó mucho. Bien, es fabuloso. Me explica muy bien por qué puedo percibir una señal y por qué puedo percibir 2 señales. Una neurona está dando varias ramificaciones y donde está tocando estos 2 puntos del compás va a converger a una sola neurona. Por lo tanto, para esta señal es una sola señal, ¿no es cierto? Un solo estímulo, un solo punto. Mientras que la misma apertura de este compás está tocando 2 neuronas, 2 campos de neuronas, porque hay mayor densidad. Entonces, esta neurona capta un punto y esta otra neurona capta otro punto. Miren qué increíble, simplemente por esa densidad de neuronas nosotros podemos hacer una mayor o menor discriminación. Les decía un principio, si ustedes sienten lo que se están sentando. Tal vez ahora sí, pero no. Si se mueven, sí. Pero si no se mueven, no. No pueden percibir. ¿Por qué? Porque tenemos receptores que se adaptan al estímulo y otros que no se adaptan nunca. Hay receptores que sí se adaptan y otros que no. Y por eso llamamos inadaptables cuando, aplicado el estímulo, siempre hay la transmisión de estos inadaptables. Hay los receptores tónicos que se manda el estímulo y van a permanecer, van perdiendo poco a poco, pero no, van a mandar siempre una respuesta, van generando siempre potenciales de acción. Y los fásicos son aquellos que, aplicado el estímulo, pues van perdiendo y se adaptaron totalmente. No mandan más información. Receptores inadaptables cuando mantienen la misma frecuencia de disparo. Tónicos cuando van disminuyendo paulatinamente, lentamente, esta información. Y los fásicos que se adaptan rápidamente. 3 tipos de respuesta que nosotros tenemos con los receptores. Entonces, cuando ustedes se están sentando, y vamos a ver luego, dejan de percibir el estímulo, ojo, y tiene su intención muy buena, porque si yo estuviera percibiendo dónde me estoy sentando, mi atención no estaría acá, estaría en moverme un poquito más acá, que estoy incómodo por aquí, por allá. No, para nada, ese se adaptó y no me interesa más. Listo, estoy al principio, la superficie es buena, agradable, listo, estoy con un buen apoyador, han visto ustedes la densidad de receptores y se acabó. No percibo más esa información porque mis receptores ya se adaptaron, son fásicos. Bien, ¿qué tipos de receptores tenemos? Hoy hay varios, oigan, pero me interesa que los conozcamos a estos. Receptores térmicos que están o van a ser llevadas por fibras a delta, tienen un diámetro de 1 a 5 micras, son delgaditas, son muy delgadas, una velocidad de transmisión de 5 a 30 metros por segundo y se activan con estas temperaturas extremas térmicos, mayor a 45 grados y menor a 5 grados. En esos 2 extremos recién se van a activar estos receptores térmicos. Velocidad de conducción. Vamos a estudiar mejor en la siguiente clase cuando hagamos fibras. Pero ahora ya tenemos un concepto, hemos visto al inicio, se ha generado un potencial de acción y tiene que ser transmitido. Tiene que ser llevado. Y es llevado con cierta velocidad. Para que se imaginen muy bien, una fibra C lleva 1 metro por segundo y una fibra alfa a 120 metros por segundo. Le redondemos a 100. Para que vean ahora,
1 metro por segundo, 100 metros por segundo, no me dice mucho. Pero ¿qué les parece si les digo, un atleta que tiene una velocidad de una fibra A alfa, ¿en cuánto tiempo hará los 100 metros planos? No, pues si le estoy dando la cifra, les he dado 100 metros por segundo, entonces ¿en cuánto tiempo acabará esa pista de 100 metros? En un segundo, pues, oiga, ¿dónde está su cabeza? Ahora, la más lenta, la fibra C, que transmite la información a 1 metro por segundo, ¿en cuánto tiempo va a acabar esa carrera? En 100 segundos. ¿Se imaginan la diferencia de velocidad, de capacidad de transmitir el potencial de acción? ¿En 1 segundo o en 100 segundos? Tenemos fibras muy lentas y fibras muy rápidas. Estas son, cuando están lentas y moderadamente, parecen nuestros atletas, oigan, que van a competir siempre, ¿no es cierto? 5 a 30 metros por segundo. Luego, un siguiente tipo, mecánicos, también por fibras a delta y activados por presión intensa. Estos polimodales son interesantes, activados por estímulos mecánicos, térmicos o químicos, pero de alta intensidad y son transmitidos por fibra C. Entonces, si es de alta intensidad, probablemente me está llevando transmisión de dolor. ¿Cierto? ¿Sí o no? De alta intensidad, un estímulo muy fuerte, térmico, ¡ay! Me está quemando. Mecánico, hombre, no me aprietes tanto. O químico, ¡pum! Ya me quemó la piel. Entonces, alta intensidad son polimodales que van a ser transmitidos por fibras C, lentas. Sigamos. Y el nociceptor. Este es fabuloso. Ya tenemos un capítulo especial para dolor. ¿Quién no ha sentido dolor en su vida? Oigan, desde el chicotazo de su mano, ustedes son tocados. Ustedes ya son la generación. Cuidado, mamá. Me voy a la defensoría de la niñez. Ya sabes. Listo. Se acabó. Ustedes ya no saben lo que es el dolor de ese tipo. Bien. Alguien decía un chancletazo. ¡Pam! Nociceptor. Me puede hacer la diferencia entre estímulos inocuos y estímulos nocivos. Sí, aquel que sea, como habíamos visto, los polimodales, ¿recuerdan? Esos que responden ante intensidades fuertes, pues corresponden a esto. Se activan frente a estímulos de una determinada intensidad. Mientras no se alcanza esa intensidad, no son activados. El umbral de estimulación no es constante y va a depender dónde está, dónde se encuentra el receptor para responder con mayor o menor amplitud o intensidad del estímulo. Tenemos receptores en la piel y hay dos grandes que son llevados por las fibras A delta. Terminaciones mielínicas, ya las hemos mencionado, con esta velocidad y van a responder casi exclusivamente a estímulos nocivos de tipo mecánico. Cuando hablamos de un umbral alto, significa que el estímulo tiene que tener una intensidad fuerte. Terminaciones C o fibras C son terminaciones amielínicas. Las fibras C son las únicas fibras que no tienen mielina. Adelantamos un poco la próxima clase. Son las más lentas, a 1.5 metros por segundo, y se localizan en la dermis. Responden a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, o sea, son polimodales, ¿cierto? Y generalmente se activan porque el daño tisular ha liberado, sobre todo, potasio, bradicinina, histamina y otra serie de, como por ejemplo la sustancia P, que son sustancias que van a modificar el potencial receptor y van a producir potenciales de acción. Bien. Hay varias formas, miren, hemos mencionado esos receptores, pero hay otras formas de clasificar porque a veces es tan árida la neurofisiología que no la comprendo. Pero con esta clasificación sí la voy a comprender. A ver, miren, me está haciendo clasificación de acuerdo al estímulo, táctil, térmico, dolor o tacto fino. Tacto por estímulos aplicados en la piel. Cualquier estímulo ahí puede aplicarse en la piel. Me voy a ir a hacer unos masajes, muchas que rico, ya están estimulando mis receptores táctiles.
térmica. Voy a utilizar, por ejemplo, para explorar esto, voy a utilizar receptores, o mejor, tubos. Vamos a tener una práctica muy bonita, oiga. Voy a utilizar tubos de ensayo menor a 25 o mayor a 40 grados para poder estimular a los receptores térmicos. O para la nocicepción, estímulos que lesionan la célula, voy a utilizar una agujita, pues ya hasta voy a sentir dolor. O para la propiocepción, donde yo le voy a decir al sujeto, levanta la mano así arriba y hace el dedo así, listo, tenga así, muy bien. Y ahora se produce la misma posición y el sujeto va a hacer la misma posición. Cambia un poco, listo. ¿Está seguro? Sí, ahí está. Así diría que está perfecto en esta posición, de producción de un lado con otro lado. Esa es la propiocepción. Cambios de posición de segmentos corporales. Bien, entonces es una forma muy interesante de poder hacer la clasificación que nosotros queremos. Y para que se imaginen nada más, oigan, ya les digo, a veces los números son tan fríos que no nos dicen nada, pero en otras nos dan gran interés porque escapa de mi imaginación. Ya no me puedo imaginar. A ver, ¿se pueden imaginar 4 millones de receptores? Y resulta, miren, para el dolor. Claro, es que el dolor es un daño. Sea donde sea, es un daño. Y tengo que tener información, pero rápida, precisa, dónde se está produciendo el daño. Por lo tanto, tengo mayor número de receptores. Para la presión, 500.000 receptores. 150.000 para la percepción del frío y 16.000 para el calor. Vaya. Para el calor no había habido mucho, para el frío sí, el frío nos daña más que el calor. La presión, siempre estamos bajo presión, pero qué increíble esta densidad, un número de receptores que me explican el por qué la sensación del dolor, la percepción del dolor, siempre la voy a tener antes que el tacto. Bien, seguimos adelante porque el receptores es fabuloso. Tenemos receptores musculares, articulares y viscerales. Los viscerales no entran donde en somestesia, no entran, no nos interesan los viscerales. Musculares, tenemos sí en el músculo, son muy interesantes los usos neuromusculares y van a ser transmitidos por fibras A delta, que el estímulo va a ser los cambios de potasio, gladicinina, serotonina, y son transmitidos por fibra C. Responde a la presión, calor, isquemia. Vaya, oigan, sí, musculares. Y cuando hablamos de estos cambios, generalmente son estímulos nocivos. Tenemos receptores articulares, inervados por terminaciones también A delta. Caramba, las A delta están ahí. Ya saben ustedes, vamos redondeando lo que es nocicepción, lo que es calor, lo que es frío. Son fibras lentas, o fibras C o fibras A delta. Y generalmente van a ser por estos cambios en los movimientos iónicos. Y los viscerales los dejamos, oigan, que no nos interesan, no los capto. Tengo receptores viscerales porque el movimiento intestinal va a ser captado por alguien. ¿Sí? El flujo sanguíneo, sí. Tengo receptores de presión, osmoreceptores, tengo varios receptores. Esos no los siento, no sé, oigan, a ver, sí, ¿qué presión tengo en mi aorta con los receptores de barómetro? No puedo, pues los receptores no son conscientes en ningún momento, pero tengo receptores porque me van a indicar receptores al dolor en el intestino, receptores de presión en la vejiga, cuando tengo ganas de ir a orinar, ay, no puedo, donde hay un rinconcito, pum, ya está. Y son receptores de tensión. Entonces, esos receptores viscerales no los estamos estudiando ahora. Van a ser estudiados en cada capítulo. Sí, en gastro ahí, en cardio por allá, sí. Pero en neuro no, pues oigan, en neuro están aquellos receptores que tienen lo máximo, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Y tenemos acá otra gran división. Nuevamente, mecanorreceptores, de acuerdo al estímulo, térmicos, nociceptores y los mecanorreceptores musculares y esqueléticos que hemos mencionado. Podemos ver que hay una serie como el corpúsculo de Meissner, Merkel, Pacini, Ruffini, protector del pelo, y
¿Y cuáles son sus estímulos? Por ejemplo, Meissner, caricia; para Merkel, presión; Pacini, vibración; receptores térmicos, estiramiento, calentamiento. Miren, cada uno de estos va a tener un tipo de estímulo. Ah, qué interesante. O sea, estamos viendo de que hay una especificidad de receptores. Y es muy importante, claro, a ver, ¿quién de ustedes va a captar el canal 9? ¿Quiere escuchar al canal 9 y lo va a poner en el 11? No, no es cierto. Hay una especificidad. Igualito en nuestros receptores hay especificidad para la información. Si es un estímulo muy fuerte, no, pues si he pinchado, no voy a decir, ay, qué caricia más deliciosa estoy recibiendo. No, no hay eso. Bien. Yo también tengo atención, pues oigan, no voy a atender ahí a la llamada, por muy importante que quiera hacer. Tenemos entonces otro tipo de clasificación según su estructura y constitución tisular. Tenemos terminaciones libres. Sí, libres, ahí están, no necesitan nada, porque necesitan traducir rápidamente. U otros que están encapsulados, como los corpúsculos, o dos tejidos, tienen uno que les circunda sobre el axón. Órganos complejos, como por ejemplo el uso neuromuscular, que es muy complejo. Entonces, dependiendo mucho de la histología, podemos ver de que hay diferenciaciones. Formas de ver, porque un histólogo va a verlo así, pero un neurofisiólogo no le importa mucho esto, ¿no? Le interesa la función, no nos interesa la anatomía. Al histólogo sí, se va a lucir, oigan, mucha que tiene estas células más delgaditas, mide tanto, muy fabuloso, está bien, respetamos eso, pero al neurofisiólogo no le interesa. Sin embargo, es importante tener este concepto del histólogo. Tacto, corpúsculos. Miren, un resumen muy bonito. La modalidad táctil está llevado por un conjunto de receptores que generalmente son corpúsculos. La temperatura tiene ambos, pero primordialmente van a ser terminaciones libres. El dolor son terminaciones libres. Y la propiocepción son órganos complejos. Sí, el órgano tendinoso de Golgi, los receptores articulares de Pacini, el uso neuromuscular, son muy complejos, pero son bonitos. Una gran información, ¿cierto? ¿Están logrando tomar apuntes o estoy yendo muy rápido? ¿Sí? ¿Están escribiendo bien? ¿Seguro? Tienen que tomar apuntes, jóvenes. Si hay alguien que está engañando tomando fotos, se engañó. No me está engañando a mí. Está mintiendo. Ya estamos mostrando que un presidente va a hacer falta. Ya seamos honrados, seamos honestos, oigan. Caramba, a ver, veamos ahora otra forma, qué bonito es esto. Del tamaño del campo receptor, ya vieron, ¿no es cierto? Campos receptor. ¿Qué campo, esa neurona, cuánto se puede dividir? Y dar, por ejemplo, una neurona, una terminación, podría dar 5 receptores y otra 10 receptores. Vamos a poner en el dedo, probablemente esa neurona va a dar 2 receptores en el dedo. Y en mi espalda esa neurona está dando 50 receptores. Entonces, dependiendo del campo receptor, voy a tener un receptor pequeño, de pequeño campo, y otro grande. Ambos en la piel, por supuesto. Y aquellos que son de pequeño campo corresponden a estos receptores: corpúsculo de Meissner, disco de Merkel. Meissner para el tacto, Merkel para la presión. Y vean, su adaptación es rápida en el corpúsculo para el tacto, rápidamente, mientras que de la presión no. Qué persistente este. No se da cuenta que no quiero contestar. Ya podemos ir anotando bien, ¿no es cierto? Que la presión es un estímulo de adaptación lenta. Entonces sus receptores serán más tónicos. Mientras que los corpúsculos de Meissner, el tacto, de adaptación rápida, entonces serán básicos, ¿no es cierto? Rápida. Veamos ahora esto de un campo ahora grande, corpúsculos de Pacini, vibración. Grande, ¿qué quiere decir?
Que una neurona está abarcando una superficie mayor. Una neurona se está dividiendo, por decir, por mencionar, en 50 receptores. Y ahí tenemos entonces al corpúsculo de Pacini, o de estiramiento, las terminaciones de Ruffini, igual van a tener lento, de estiramiento. Entonces, de estiramiento, puedo tener de estiramiento en el músculo o de estiramiento en otras partes, por ejemplo, primordialmente en las articulaciones. Muy bonita esta forma de ver, estamos viendo diferentes formas de enfocar el mismo elemento. Y eso es interesante porque es el pensamiento humano, y el pensamiento humano es así de grandioso. Y bueno, hemos terminado por hoy día. Nuevamente, entonces, receptores. Ya saben qué hace un receptor, cómo son los receptores. Es muy lindo ver eso y ensayarse, ¿no? Ver dónde está. Y puedo ver si realmente, a ver, ven, ponme los dedos acá. Y veo si va reduciéndose, si es así, como dice, que en la espalda puedo captar de 100, si el estímulo es, o los dos estímulos son mayores a 5 centímetros, pero si son 3 voy a captar solamente 2. Y vamos a tener un capítulo en prácticas que empieza la próxima semana, ¿no es cierto? Bueno, vamos a sacar este fin de semana, considero todas las prácticas de neuro que van a ser secuenciales. Es una secuencia de prácticas, una secuencia muy bonita, la hemos estructurado de manera que se